Buenos días, amadas Déboras. Problemas con el internet y no puedo hacerlo en vivo, pero voy a grabar la reunión. Por favor, disculpen los inconvenientes que he tenido en esta mañana. Siempre que quiero hacer algo, a veces, mejor dicho, no siempre, sino a veces para el Señor, eh, sucede cosas como estas, pero vamos a tratar de hacerlo de todas maneras porque he quedado este compromiso con ustedes. Y hoy día quiero hablarles acerca de Isaac y Rebeca. Y es una historia muy importante para cada una de nosotras porque vemos como una relación entre padres e hijos, cuando no es equilibrada, cómo se puede romper la relación. Y esta historia bíblica tiene esa enseñanza, que debemos amar a todos los hijos con justicia y con ternura. Con justicia es muy importante, no solamente el amor, sino también la justicia que tenemos que aplicar en el amor que le damos a nuestros hijos. Como ustedes saben, soy la novena de 11 hermanos mayores. Crecí rodeada de muchos ejemplos que marcaron mi vida. Cada uno de mis hermanos tenía su manera de ser, su carácter, su forma también de expresar su fe en Cristo. Y en medio de todos ellos yo trataba de encontrar mi lugar. Pero con los años entendí algo muy importante. Ningún ejemplo humano, por más bueno que sea, puede ocupar el lugar del único modelo perfecto que tenemos todos los cristianos, y es Jesús. Porque mi padre tenía un carácter fuerte, pero también tierno. Fue una figura clave, mi padre y mi madre, en mi formación. Ninguno de los dos se puede decir que fue el cristiano modelo, porque tenían debilidades, pero el amor que ellos tenían hacia el Señor y su manera de buscar a Dios me mostraron el camino hacia una fe viva, a tener una fe viva y real, continua con el Señor. Entonces aprendí que los padres nos dejan huellas muy profundas y esas huellas muchas veces se convierten en la base de cómo entendemos el amor y la autoridad de Dios. Por eso creo, hermanas, con todo mi corazón, que la familia es la primera escuela donde aprendemos a conocer a nuestro Padre Celestial. En la familia descubrimos lo que significa ser amados, corregidos, guiados. Como dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Saben que cuando estuve de visita 3 meses en los Estados Unidos, le pedí al Señor que me mostrara cómo se relacionaron algunos padres de la Biblia con sus hijos. Aunque estas historias las conozco desde hace muchos años, le rogué al Espíritu Santo que me guiara para descubrir en estas historias algo nuevo, algo que yo no haya notado, algo que hablara a mi corazón y que también, por supuesto, pudiera servir de orientación a tantas familias que hoy necesitan esa dirección. Entonces así comencé un recorrido espiritual con los hijos de la Biblia. Primero vimos la historia de Absalón, el hijo de David. Luego medité, y con ustedes también, en los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Es increíble cómo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para comprender la profundidad de las Escrituras. Descubrí que hay ejemplos bíblicos muy poderosos de relaciones entre padres e hijos. Algunas de esas relaciones llenas de bendición, pero otras relaciones también marcadas por el conflicto. Todas estas historias están allí, en la palabra, para enseñarnos con claridad y amor lo que debemos hacer y también lo que nunca debemos repetir.
Entonces empecemos con la historia de Isaac y de Esaú. Esta historia, como ustedes deben haberlo leído muchas veces, fue una historia mostrándonos una familia con marcadas preferencias. El hogar de Isaac y de Rebeca, de estos padres y sus hijos, Esaú y Jacob. Y esta historia está en el libro de Génesis, los capítulos del 25 al 27. La historia de esta familia entonces comienza con una oración contestada. Rebeca. Rebeca era estéril. Y su esposo Isaac oró al Señor y el Señor le concedió a Rebeca concebir un hijo. Pero no solo uno, sino dos. Por eso desde el vientre los dos hijos que el Señor permitió que nacieran comenzaron a antes que nacieran, perdón, comenzaron a luchar entre sí. Así que Dios le reveló a Rebeca que en su vientre habría dos naciones en su seno y dos pueblos divididos entre sus entrañas. ¿Quién nació primero? Esaú, cubierto de vello. Y luego nació Jacob, tomando a su hermano del talón. Así fue como nació Jacob, agarrándole a su hermano desde el piecito. Entonces, desde entonces sus vidas estuvieron marcadas por una continua competencia, la competencia entre los hermanos. Así se dio el tiempo y Esaú se convirtió en un hombre de campo, en un hombre fuerte, en un hábil cazador. Mientras que Jacob era más tranquilo, le gustaba cocinar y se quedaba en la casa, se quedaba en las tiendas. Aquí entra entonces la participación de los padres. La Biblia dice que Isaac amaba a Esaú porque comía de todo lo que él cazaba. Pero Rebeca, dice Génesis 25, 28, amaba a Jacob. Este favoritismo abrió una grieta en el hogar de esta pareja. Isaac, movido por sus preferencias como papá, por sus gustos personales, prefirió a Esaú. Y por lo tanto, con el tiempo quiso bendecir a Esaú como primogénito. Ya Dios había anunciado que el menor iba a recibir la bendición. Así que Rebeca, por su parte, quiso intervenir ayudando a Dios con sus propios medios. Así que planeó un engaño para que Jacob recibiera la bendición de su padre. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Fue terrible, un resultado devastador, porque Jacob mintió, Isaac se dio cuenta de la traición y entonces, Isaac se sintió traicionado por lo que su hijo le mintió. Esaú se llenó de amargura, juró matar a su hermano, así que Jacob tuvo que huir de su casa y pasaron muchos años antes que los hermanos se reencontraran. Esaú lloró amargamente, buscando la bendición de su padre, bendición que él mismo también despreció cuando despreció su primogenitura por un plato de lentejas, pero ya era tarde. Así que esta ruptura familiar dejó una huella profunda en la historia bíblica, porque de Jacob nació el pueblo de Israel y de Esaú nació el pueblo de Edom, que con el tiempo se convirtió en enemigo acérrimo de Israel. Finalmente, Edom desapareció en la historia como nación.
Les decía al principio de este devocional, cuando les escribí la introducción, que este favoritismo que a veces tenemos con los hijos es una debilidad que no solamente está en la Biblia, sino que se repite y se sigue repitiendo en muchos hogares. La debilidad de estos padres, de Isaac y Rebeca, amar más a un hijo que a otro, sigue repitiéndose en muchos hogares. Por supuesto que nadie, la mayoría, lo va a reconocer. Es algo muy difícil de reconocer, porque ningún padre, ninguna madre va a admitir que tiene un favorito. Sin embargo, nuestras actitudes, las palabras muchas veces revelan, ¿no?, lo que los hijos perciben claramente. Quiero mostrarles algunas señales de favoritismo que quizás nosotros consideramos que no es nada malo, pero que los hijos los pueden dañar. Como por ejemplo, cuando elogiamos más a uno y al otro lo corregimos. Eso nos está haciendo evidente que nuestra aprobación no es equilibrada. O cuando escuchamos con más paciencia a uno, cuando llamamos, otra vez repito, la atención, ¿no?, a otro y minimizamos los sentimientos de ese otro. Y entonces se dividen los hermanos y se genera distancia entre padres e hijos. Cuando confiamos tareas o privilegios al preferido y entonces el que no recibe la responsabilidad puede llegar a pensar que no es digno de confianza. O cuando los hermanos tienen conflictos y en vez de mediar con equilibrio nos ponemos más del lado del uno que del otro. Tomamos partido en los conflictos, defendiendo al uno sin escuchar al otro. Allí estamos enseñando la injusticia y creando resentimiento. Cuando repetimos que nos sentimos orgullosos de uno de ellos por sus logros visibles, sus estudios, sus alcances, sus éxitos en sus trabajos, en el carácter de este hijo tan precioso, ¿no? O cómo se ve, que se ve tan hermoso, tan bella, menospreciando sin querer los dones y el proceso que quizás el otro hijo está llevando. Cuando solamente valoramos entonces los logros visibles de uno de ellos, porque brillan en lo académico, en lo social, en su apariencia, pero no nos damos cuenta que quizás el otro hijo menos preferido puede mostrar dones que de repente no son tan evidentes, son dones silenciosos, pero que también merecen reconocimiento. Entonces, algunos de estos gestos pueden parecer pequeños, pero forman heridas muy profundas, porque lo que se logra es que el hijo preferido también puede crecer con una carga de culpabilidad o lleno de orgullo, mientras que el otro, por supuesto el menos valorado, cargado de resentimiento, con una baja autoestima, provocando que los hermanos crezcan separados. Por eso, como madres, como padres, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y sobre todo humildad para reconocer que quizás no estamos amando con el equilibrio, reconociendo que cada hijo es único
y por lo tanto especial. Que cada uno tiene un carácter y una disposición diferente, una madurez, ¿verdad? Diferente e incluso una manera diferente de expresar su fe. Y por lo tanto tenemos que ayudarlos a ambos o a cuantos hijos tengas a amar al Señor en el proceso que cada uno necesita. Así que tenemos lecciones espirituales muy claras. Los padres que favorecen a un hijo más que a otro dañan el corazón en realidad de ambos. Porque el favoritismo no solamente hiere al hijo menospreciado, sino también al preferido. A uno porque se siente rechazado y al otro porque puede crecer lleno de orgullo, creyendo que se merece todo el amor y el reconocimiento. También tenemos que entender que la verdadera bendición no se obtiene por manipulación, que fue lo que hizo Rebeca. No se obtiene por favoritismo. Así no es, esa no fue la forma correcta con la que actuó Rebeca, sino que como hijos tenemos que bendecir, como hijos de Dios tenemos que bendecir a nuestras generaciones con el amor y con el deseo de Dios que se cumpla el propósito en cada uno de nuestros hijos. Como madres, como padres, tenemos que reflejar el amor de Dios. Y el amor de Dios es inagotable, es equilibrado, es completo, es perfecto, es paciente, es justo. El amor de Dios es lo que debe caracterizar nuestra relación con nuestros hijos. Como padres, estamos entonces llamados a imitar al Señor y corregir con equilibrio, escuchar sin favoritismo, valorar a cada hijo por su identidad, no por sus resultados. Esa clase de justicia en el amor da seguridad emocional y espiritual a los hijos. Cada familia enfrenta situaciones diferentes, desafíos diferentes. Tenemos que evitar repetir el pasado. Si en el pasado creciste en un ambiente con esa clase de favoritismos e injusticia, tú como madre, como hija de Dios, no estás obligada de ninguna manera a repetir esas fallas. Si has nacido de nuevo, si eres una hija de Dios y Cristo es el rey de tu vida, pídele al Señor que en la relación con tus hijos mantengas ese equilibrio, mantengas ese amor nuevo que el Señor te ha dado. Dile al Señor que toda debilidad que te formó, que todo mal ejemplo que marcó tu vida sea sanado para que puedas darle a tus hijos el amor de Dios de igual forma, con paciencia a cada uno de ellos. Es verdad que muchas de nosotras crecimos en un hogar en donde hubo favoritismos y a raíz de eso pueden haber quedado heridas, resentimientos, marcas que quedaron por ese favoritismo. Pero el Señor puede y quiere restaurar lo que el dolor, lo que el pecado dividió, lo que marcó tu vida. Así que podemos pedirle en esta mañana al Señor, gracias Padre por mostrarme por tu palabra que el amor de los padres debe reflejar tu amor. Y tu amor es perfecto, tu amor es benigno, tu amor es paciente, tu amor es prudente. Así que, Señor, si he mostrado preferencia, si he herido sin darme cuenta a mi familia, a mis hijos,
Te pido, Señor, primeramente que sanes mi corazón y te pido que me ayudes a mostrarles a mis hijos mi arrepentimiento para que ellos se sientan tan amados, Señor, como yo me siento amada por ti. Puedes orar conmigo y decirle, Señor, que mi hogar, te pido que mi hogar sea un lugar en donde reine la justicia, en donde el equilibrio y la ternura de tu Espíritu Santo sea lo que llene mi casa, mis relaciones, mi papel como madre. ¿Les parece que le pidamos al Señor esto esta mañana? Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias por ayudarme a poder dar este tema a mis hermanas. Señor, tú sabes quién de tus hijas está pasando por momentos, Señor, en que ve a sus hijos divididos, Señor, confrontados quizás, resentidos o guardan, Señor, silencio entre ellos, porque, Señor, las heridas son muy fuertes y ya no puede haber comprensión ni perdón. Sin embargo, Señor, sabemos por tu palabra que tú tienes el poder, Señor, para sanar las heridas y restaurar todo lazo que se haya roto. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido nosotras también causantes de estas heridas. Te pedimos perdón con todo el corazón y te pedimos, Padre, que nos ayudes a darle a nuestros hijos ese amor que en este momento están necesitando. Ayúdanos, Señor. Úsanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas, por haberse conectado. Voy a compartir este video y espero que nos podamos seguir viendo cada semana. Dios las bendiga.